Me acuerdo hace años cuando estaba en la universidad. Yo era un recién converso y yo y unos amigos decidimos que íbamos a ir a compartir el evangelio con los estudiantes de Arizona State University. Ahí que estaban caminando en Mill Avenue parrandeando un viernes por la noche. Mis dos amigos tocaban guitarra y cantaban y mientras la gente pasaba y se detenían, los conversábamos con ellos y hablábamos de Cristo. Era mi primera vez, yo no tenía experiencia, no sabía qué esperar y con mucho nervio. Y por fin pregunté a un hombre, hey, ¿qué es lo que tú piensas de Cristo? Y él me quedó viendo por un momento y me hizo esta pregunta, dice, ¿tú en verdad crees todo esto del cristianismo? Y yo digo, por supuesto. Yo creo que Jesús fue el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados. Y empecé a compartir el Evangelio con él. Y entonces me preguntó, ¿por qué yo debo creer esta historia? Yo dije, bueno, porque aquí está en la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y me dijo, bueno, ¿y cómo sabes que este libro es verdad? Bueno, le refería al 2 Timoteo 3 que dice, la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Entonces él me retó. Él me dijo, ¿es esa una buena razón por qué creer en la Biblia? Que porque la Biblia en sí dice que es la palabra de Dios y que hay que confiar en ella. ¿No eso es un razonamiento un poco circular? Porque estás tú asumiendo que la Biblia es verdad. Y entonces usándolo para comprobar que es verdad. Pero ¿hay alguna evidencia externa que me pudieras dar de que las historias que contienen son reales y verídicas? Bueno, dije claro, porque hay 10 de miles de manuscritos que concuerdan con lo que dice la Biblia, que para que sepamos que tenemos exactamente lo que fue escrito originalmente. Y entonces me dijo, oh, ¿verdad? ¿Y cuántas palabras hay en el griego del Nuevo Testamento? En ese momento realicé que no estaba yo hablando con cualquier persona. Y me dije, oh, ¿por qué escogí a este tipo entre todos? Le dije sinceramente no. Y me dijo, hay cerca de 136,000 palabras en el Nuevo Testamento. ¿Y estos manuscritos de qué estás hablando? No todos son exactamente iguales, sino hay de 300,000 a 400,000 variaciones. Que significa, por cada palabra en la Biblia, hay de 2 a 3 otras palabras que pudieran ser. Y hace un momento que me dijiste que la Biblia es completamente verdad, pero sabemos que no es así. ¿Cómo me explicas eso? Le dije, bueno, ¿qué piensas de la evolución? Le digo, oh, gracias por preguntarme. La evidencia es abrumadora. ¿Sabía usted que tenemos estructuras vestigiales en nuestras espaldas que son dejados de nuestros ancestros que tenían colas? ¿Sabías que el ADN del humano es 99.9% igual al de un chimpancé? ¿Has visto el desarrollo de un embrión? Y siguió y siguió. Bueno, me salí de esa conversación temblando y prometiendo que nunca jamás iba a compartir el evangelio con nadie. Bueno, pastor, ¿es todo lo que dijiste es verdad? Bueno, parte sí y parte no. Pero si nosotros vamos a decirle a la gente que la Biblia es verdad y que deben de creer en ella, debemos tener algunas buenas razones por qué quedarles. Si nosotros vamos a decir que la evolución no es cierto, sino que fuimos diseñados, ¿no piensas que debemos tener razones por el diseño inteligente? Nosotros decimos que creemos, pero muchas veces no sabemos el por qué.
¿Y qué va a suceder a nuestros estudiantes cristianos cuando salen de la comodidad de la iglesia, de hogares cristianos, entran en la universidad donde hay 2 a 3 veces más ateos y agnósticos en ese ambiente que en el público generalmente? ¿Qué va a suceder a ellos? Su fe va a ser sacudida. Al corazón de nuestra fe está que hay un Dios que nos ha hablado por medio de las Escrituras. Y que la Biblia no es como ningún otro libro, sino que es inspirado por un Dios bueno y santo. Y que esta es nuestra guía en la vida. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos que eso es verdad? Generaciones del pasado tú decías, la Biblia dice así, lo respetaban como una autoridad, pero ya no es así. Tenemos que estar listos de darles una respuesta cuando preguntan. Como dice 1 Pedro 3:15, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparado para presentar defensa ante todo el que os demande razón por la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Vamos a ver brevemente un caso sencillo por la confiabilidad y exactitud del Nuevo Testamento. Libros enteros han sido escritos acerca de esto, pues lo que vamos a cubrir en 30 minutos va a ser algo muy básico y dándote unas razones básicas de por qué necesitas creer en la Biblia. Y para poder responder a la mayoría de preguntas que la gente te hace. Pero no te vas a convertir en un experto, pero sí todos nosotros hemos sido llamados de dar una razón de por qué creemos lo que creemos. Pues miremos brevemente un caso por el Nuevo Testamento y contestemos la pregunta, ¿cómo podemos saber que podemos confiar en el Nuevo Testamento, en particular en los Evangelios? Si usted ha mirado el Discovery Channel o leído National Geographic, probablemente tú piensas que el caso en contra de la Biblia es lo peor que ha sido, que nosotros no podemos saber lo que es, si es verdad o no. Pero más evidencia ha sido encontrado para ponernos en una mejor posición de reconstruir la Biblia que en cualquier época de la historia. Y yo quiero que miremos las 3 preguntas que hacen los historiadores, las 3 pruebas que ellos usan para determinar la precisión de cualquier documento antiguo. No solo la Biblia, pero cualquier documento antiguo. Ahora, estas pruebas tienen nombres bien elaborados, pero yo le he dado unos nombres más fáciles de recordar y entender. La primera es la prueba de honestidad. Cuando estudiamos un documento antiguo, queremos nosotros saber si hay una razón por qué creer que el autor creía que lo que escribía que era verdad. En otras palabras, ¿estaba él a propósito tratando de engañar o creía él lo que escribía? La segunda prueba es la prueba telefónica. ¿Recuerdan el juego de niños cuando alguien susurraba algo a tu oído y tú le susurrabas a otra persona y ellos repetían tratando de mantener el frase exactamente como se dijo originalmente? Pero cuando llegas al último miras cómo ha cambiado y cómo ha sido de corrupto en el transcurso de tantos individuos y tantas bocas, ¿verdad? Pues la pregunta es, ¿la Biblia se ha pasado de generación a siguiente generación con precisión o ha sido cambiada? La última prueba es la prueba de corroboración. Hay evidencias fuera de la Biblia, en otros escritos antiguos, que apoyan los reclamos hechos dentro de la Biblia.
¿O es la Biblia el único fuente de información de Jesús y de los milagros y todo? Porque si eso es el caso, quizás no lo podemos confiar. Pues comenzamos con la prueba de honestidad. Tenemos razones. ¿Por qué creer que los escritores de la Biblia estaban siendo honestos, que se preocupaban por la verdad? Pues empezamos con esta pregunta. ¿Afirma el documento en sí que estaban reportando la verdad? Cuando yo me hice esta pregunta y empecé a leer de vuelta el Nuevo Testamento, me asombré de cuántas veces decía, vez tras vez tras vez, los autores asegurándonos que verdad era lo de suprema importancia para ellos. Por ejemplo, Lucas, él era un doctor, un hombre educado. Y si ustedes han notado cómo él comenzó su evangelio, él escribe: por cuantos muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las ha transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Pues Lucas aquí está diciendo: yo no fui testigo ocular, pero trabajé como un reportero, haciendo entrevista y documentando lo que ellos me dijeron que sucedió. Dice: también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Ahora, ¿suena eso como una persona que le interesa la verdad? No sé qué pudiera decir Lucas para persuadirnos que la búsqueda de la verdad era lo más importante para él. Pero algunos escépticos dirán: la Biblia está llena de un montón de fábulas y mitos, historias inventadas. Pedro anticipó eso cuando escribió: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Estos no son mitos, dice. Te estamos dando un reporte de testigos oculares. Pues los autores del Nuevo Testamento van más allá para decirnos que nosotros lo miramos, nosotros fuimos testigos. Pues ellos claramente creían que decían la verdad. Cuando inventamos una historia, ¿cómo la empezamos? ¿Hubo una vez? O hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, ¿verdad? Historias ficticias son la mayoría del tiempo puesto en una tierra lejana donde no pueden ser confirmadas y corroboradas los hechos. Pues, ¿qué hacen los autores bíblicos? ¿Hacen eso? No. En Lucas 3 vemos en un verso cuántos detalles históricos Lucas nos da acerca de la vida de Jesús. Dice: en el año 15, no en el 10, no en el 11, no en el 9, pero el 15, el año exacto nos da del reinado de Tiberio César. Otra vez, no Julio César, no César Augusto, sino Tiberio César. Siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y ahora nos dan nombres y regiones de gobernadores que vivieron. Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de la región de Iturea. Él no habla de una tierra distante donde verdades históricas no pueden ser verificadas, sino nos dice quién, cuándo y cómo. Todos los detalles pueden ser corroborados en la historia. Además, para probar la sinceridad de los escritores, historiadores de documentos tienen lo que llaman el criterio de la vergüenza. Lo que eso significa es que cuando leen un escrito de alguien, para ver si están ellos siendo honestos, se pregunta: ¿el escritor incluye material que es vergonzoso o despectivo a su carácter? Porque si una persona está dispuesto de hacer eso, asumimos que ellos quieren documentar la verdad. Porque como seres humanos, cuando inventamos cosas, nosotros siempre no queremos vernos mal. Yo no me quedé despierto anoche pensando: ¿qué cosa boba puedo yo contar de mí mismo en Facebook para verme como un payaso?
No, yo no hice eso. Quizás me quedé pensando cuál es la contraseña del pastor Cristian para poner algo vergonzoso en su página, pero esa es una historia diferente. Pero cuando la pregunta es, el escritor incluye material que es vergonzoso o despectivo de su carácter. Si hace eso, podemos concluir que el autor se preocupa por la verdad. Pues piensa en los evangelios por un momento. ¿Cómo miran los discípulos en los evangelios? Si tú estuvieras inventando la vida de los discípulos, ¿incluiría la mayoría de cosas que están allí? Porque mucho de ellos es vergonzoso. Pedro negando a Cristo. En el tiempo de su necesidad más grande, Pedro no niega su cara a una niña. Jesús llama a Pedro Satanás, y eso no fue de broma como nosotros a veces nos llamamos nombres, sino era el peor insulto que Pedro pudiera recibir. Y recuerdan cuando Jacobo y Juan estaban caminando con Jesús por la calle y le preguntaron a Jesús si les permitía que se sentaran uno a mano derecha y el otro a izquierda en su reino. Esencialmente estaban diciendo: queremos ser tu mano derecha, reinar contigo, Cristo. Jesús dijo: ¿pueden tomar de la copa que me voy a tomar, hablando de su martirio? Y yo digo: claro que sí, claro que sí. ¿Y qué sucedió? Cuando llegaron a arrestar a Jesús en el huerto, corrieron como niñas, como gallinas, lo abandonaron. ¿Y qué de los discípulos no entendiendo las enseñanzas de Jesús? ¿Recuerda la parábola del sembrador? Jesús lo enseña, pues los discípulos lo llaman a un lado diciendo: ¿de qué hablabas, hombre? Todas las cosas vergonzosas en los evangelios, que se durmieron en el huerto, que Pedro se hundió en el agua por falta de fe. ¿Qué tal esta? Las mujeres descubrieron la tumba vacía. Eso para mí es uno de los más significantes en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en esa cultura, en ese tiempo, el testimonio de una mujer no valía nada. Tenían un proverbio, por cierto, que decía: mejor la ley quemada que entregada a las mujeres. Pues si tú inventabas una historia basada en una resurrección física y una tumba vacía, y querías convencer al mundo entero de esto, ¿quién sería el último que quisieras que descubrieran esa tumba? Mujeres, porque su testimonio no vale. Y si los hombres inventaron la historia, ¿qué hubiera ocurrido? Dijeron: fuimos a la tumba y batallamos los guardias y movimos la piedra y consolamos a las mujeres. Así como los hombres los hubieran escrito. Pero no. Los hombres no creyeron y las mujeres fueron los héroes. Pues la primera pregunta que debemos hacer acerca del Nuevo Testamento: ¿estaban siendo los escritores honestos? ¿O ellos estaban engañando a la gente a propósito? Y nosotros concluimos que sí, en verdad creían lo que ellos escribían. Y mira lo que les costó. Porque todos ellos, por cierto, murieron defendiendo lo que creían. Según la historia, Pedro fue crucificado, su hermano Andrés crucificado, Felipe crucificado, Bartolomé fue despellejado en Armenia, Jacobo decapitado, Mateo matado por espada, Matías apedreado, Tomás traspasado por una lanza, Lucas colgado, Jacobo el justo golpeado, Marcos arrastrado por caballos, Pablo decapitado por Nerón. Y nosotros miramos en el libro de Hechos de cómo los discípulos que vieron la muerte y resurrección de Jesús, ellos creían eso. Y cuando las autoridades dijeron: hey, ya no hablen de ello, y los golpearon, los arrestaron, los maltrataron, les prohibieron que hablaran este mensaje, ellos dijeron: tememos más a Dios que a los hombres. Y siguieron predicando y dieron sus vidas de la forma más brutales. Y me vas a decir: ¿lo hicieron por un engaño? ¿Algo que sabían que era mentira? No. Ellos creían lo que documentaron era verdad. Fueron sinceros y no estaban ellos escribiendo mentiras de su punto de vista. Ellos estaban convencidos de esto de todo corazón. Pues, pues sabemos que ellos no estaban engañando a nadie a propósito, pero eso no lo hace verdad. Pues examen número 2, la prueba telefónica.
si los documentos nos han llegado sin cambios. Una vez envié un texto y decidí usar Siri, la aplicación de dictación en el iPhone, y le envié un texto diciendo: Bart, por favor llámame tan pronto que tienes oportunidad, Pastor Greg. Pero Siri lo malentendió y escribió algo diferente. Pero yo lo envié antes de repasarla, pero el texto decía: Bart, por favor llámame y estaba una mala palabra, cuando tienes oportunidad, firmado Pastor Greg. La moraleja: repasa tus textos antes de enviarlo. Pero mi punto es, aun con la tecnología que tenemos hoy en día a nuestra disposición, hay uno que envía el mensaje, está el mensaje y el que lo recibe. Y aún así, a veces nuestro mensaje verdadero es confundido o perdido. Y si eso puede ocurrir hoy, ¿cuánta confianza podemos tener en un libro escrito hace 2000 años que en verdad es preciso? Bueno, hay una disciplina llamada la crítica literaria, donde críticos hacen preguntas para reconstruir el texto original. Pues vamos a hacer estas mismas preguntas viendo la Biblia y comparándolo con otros escritos antiguos. Pues la primera pregunta que hacen es: ¿cuál es el intervalo de tiempo entre los manuscritos originales y las copias que tenemos hoy? Porque obviamente lo más grande que es la brecha entre el original y la copia, lo más probable que ha sido corrupta, intencionalmente o no intencionalmente. Ellos escribían sus textos en rollos y el material no era muy bueno y se deterioraba, pues tenían que copiarlo para preservar lo que tenían. Pues tenías el original, generación número 1, la copia, generación número 2, la copia de la copia, generación número 3, y así iba. Con cada generación hay más probabilidad que va a haber corrupción y problemas, palabras añadidas o olvidadas. Pues, ¿qué generación de manuscrito tenemos hoy a nuestra disposición? ¿Tenemos copia de una copia? ¿O copia de una copia de una copia de una copia de una copia? ¿Alguna vez han visto esa vieja película de los 90 con Michael Keaton que se llama Mis Otros Yo? Se trata del clonar y hacen un clono de Michael Keaton y él ve qué suave es tener dos en la casa ayudando y él decide hacer más clones. Pero en vez de clonar el original, él clona la segunda generación y entonces clona la tercera generación y la cuarta. Cuando por fin llega a la quinta generación, es un maltrecho porque información genética se ha perdido con cada generación. Lo mismo puede ocurrir cuando un libro es copiado. Lo más que es copiado, lo más probabilidad que hay que cambios se han hecho. Pues tomemos un ejemplo de un documento histórico llamado Plinio el Joven. Era un romano que vivió por el tiempo de Jesús y miremos las guerras gálicas de César y los escritos de Platón. Y miremos la brecha de tiempo entre el original y las copias más recientes que nosotros tenemos a nuestra disposición. De Plinio el Joven hay un intervalo de 750 años. Las guerras gálicas de César, una brecha de 1000 años entre el original y las copias que tenemos. De Platón, 1200 años. Por promedio, el intervalo entre el original y la copia en manuscritos antiguos es de 500 años. Bueno, ¿qué tal en el caso del Nuevo Testamento? Nosotros hemos encontrado una porción del Nuevo Testamento que está entre 40 años del original. Se llama el fragmento John Rylands. Es una porción, no es todo un libro, pero es de más o menos el año 130 después de Cristo. Esto es sin precedentes en la literatura antigua. Tenemos una copia completa del Nuevo Testamento de 250 años de los originales. No hay otro libro antiguo que tiene copias tan cercas al tiempo de los originales que el Nuevo Testamento. Es sin precedentes. Y tenemos más manuscritos antiguos que hablan de la persona de Cristo que cualquier otro individuo, incluyendo Julio César y Alejandro el Grande.
Yo no conozco mucha gente que duda de Julio César o que Alejandro el Grande existió. Pero aunque hay más evidencia de Jesús, muchos dudan de él. Bueno, ¿por qué? Porque no importa lo que pienses de Alejandro el Grande, no va a cambiar tu vida. Pero sí importa lo que piensas de Jesús. En verdad, la pregunta más grande que puedes hacer es: ¿quién crees que es Jesús? Pues la segunda pregunta en la prueba telefónica es: ¿cuántos documentos tenemos para comparar? La primera fue: ¿qué tan cerca podemos llegar a los originales? Y vimos bastante cerca, tenemos de 40 años. Pero la segunda es: ¿cuántas copias tenemos? Porque obviamente las más copias que hay de los documentos antiguos, lo más que hay que comparar para verificar lo que decía el original. ¿Y cuántos tenemos? Bueno, de las guerras gálicas de César solo hay 10 copias. La tetralogía de Platón, 7. Aristóteles, 49. Tácito, el historiador más confiable de Roma antiguo, solo hay 20 copias. ¿Y sabe cuántas copias tenemos nosotros o porciones del Nuevo Testamento? Más de 27,000. Es asombroso. El libro antiguo que llega más cerca al Antiguo Testamento es la Ilíada por Homero, que hay 757 copias. Pero ¿qué es eso que dijiste en la introducción, que hay como 300 variaciones? ¿Es eso verdad? Sí, es verdad. Pero 80% de esas variaciones tienen que ver con la ortografía, palabras mal escritas, pero que no cambian el significado de la oración. Y en ciertos casos hay lugares donde el autor puso él, pero fue quizás sustituido con Jesús o Jesucristo o el Señor, pero otra vez no cambia el significado. No hay ninguna variación en estos documentos antiguos que cambie las verdades salvíficas o teológicas. Podemos decir con toda confianza que 99.6% de nuestro Nuevo Testamento es exactamente como los autores originales lo escribieron. Y el otro 0.4% no tiene nada, no cambia ninguna doctrina, no afecta la teología o las verdades de la salvación. Si miran el Discovery Channel, piensan que, bueno, han encontrado el cuerpo de Cristo, descubrieron el Evangelio de Judas, y cualquier persona inteligente no va a creer los Evangelios porque está lleno de errores. Pero ¿sabe lo que la verdad es? Totalmente lo opuesto. Estamos en una posición en la historia hoy donde podemos hacer el caso más fuerte por la confiabilidad del Nuevo Testamento. Pues hemos hablado de la prueba de la honestidad y hemos concluido que si los autores fueron sinceros en lo que escribieron, no estaban tratando de engañar, estaban reportando lo que creían que era verdad, pero eso no lo hace verdad. Entonces vimos la prueba telefónica y concluimos que lo que tenemos en nuestras manos es 99.6% confiable de lo que los autores originales escribieron. Hay un 0.4%, pero eso no tiene ninguna implicación teológica en absoluto. Pero tampoco eso no demuestra que es verdad, que es preciso. Pero ¿cómo sabemos que es verdad? La prueba de colaboración. Hay otros materiales históricos que confirman o niegan el testimonio proporcionado en el Nuevo Testamento. En otras palabras, hay evidencias fuera de la Biblia que confirman lo que dice la Biblia que es verdad. Aquí está la diferencia entre el Libro de Mormón y el Nuevo Testamento. Que no hay ninguna evidencia arqueológica para apoyar los reclamos del Libro de Mormón. El Libro de Mormón habla de ciudades y batallas, pero nunca han encontrado ninguna evidencia arqueológica para comprobar esos hallazgos y confirmar que fue cierto. Pero no es así con el Nuevo Testamento. Hay escritores del mismo tiempo de Cristo que escribieron y verificaron su existencia. ¿Alguien más fuera de la Biblia que confirma que Él existió? Sí. Hay 9 fuentes no cristianas que hablan de Cristo dentro de 150 años después de su muerte. Hay 42 en total, pero 9 que no fueron cristianos.
Para comparar, Tiberio César, el emperador romano, durante el ministerio de Jesús, solo hay 10 fuentes que mencionan su nombre. Pero Jesús tiene 42, 4 veces más que el emperador romano. Los hechos que Jesús vivió, sanó los enfermos, que fue crucificado y que resucitó y apareció a sus discípulos, todo eso uno puede aprender de escritos antiguos no bíblicos. Además, miremos algunos hallazgos arqueológicos. ¿Recuerdan a Poncio Pilato? Él envió a Cristo a la cruz, pero por muchos años no había ninguna evidencia fuera de la Biblia que pudiera comprobar que Él en verdad existió, pues los escépticos dijeron, los cristianos lo inventaron. Pero hace algunos años se encontró una inscripción con el nombre de Poncio Pilato. Estiman que esta piedra fue grabada alrededor del año 30. Pues Pilato, vieron, no es una invención de los escritores bíblicos, sino que en verdad existió. En Juan y Lucas nosotros leemos el testimonio que Jesús fue crucificado con clavos. Pero los arqueólogos solo habían desterrado individuos que habían sido crucificados con lazos, que fueron atados a la cruz y no con un clavo. Pues dijeron, la Biblia está incorrecta. Pero en 1968 se encontró en Jerusalén el cadáver de un hombre llamado Johanan que había sido crucificado con clavos. Y hay cientos de hallazgos arqueológicos que confirman lo que la Biblia dice como verdad. No se ha encontrado ningún descubrimiento arqueólogo que contradice la Biblia. Todos confirman lo que la Biblia enseña. Si tú eres un creyente, tú puedes tener confianza que no hay nada de que avergonzar, nada de que temer o dudar. La Biblia es verdad. Nosotros tenemos la palabra de un hombre llamado Jesús que caminó en esta tierra hace 2000 años, sanó a las personas, que tocó personas y restauró su vista. Con su palabra hizo que hombres caminaran, que con su poder Él habló a los cielos y los calmó. Y este mismo Jesús tiene poder hoy, 2000 años después, para tocar tu vida. Y tú puedes confiar en ese libro que tienes en la mano, que es la palabra de Dios, su mensaje de amor para usted. Bueno, espero que su confianza en la palabra de Dios ha aumentado y te he dado un poco de ayuda para poder contestar esas preguntas que a veces personas nos hacen acerca de la Biblia. Pero antes de dejarlos por el resto de la semana, yo quiero darles un pequeño tarea. Primeramente, un verso de memoria. Primera de Pedro 3:15. Y para su lectura, me gustaría que ustedes leyeran el Salmo 119. Yo sé, es el capítulo más largo de la Biblia. Y no importa si no lo leen todo durante la semana, no se aferren. Pero lo que quiero es que ustedes lean ese salmo porque se trata de la palabra de Dios. Y todo lo que la palabra de Dios puede, los beneficios y bendiciones que puede traer a tu vida. Pues me gustaría que ustedes solo empezaran a leerlo y si llegan solamente a la séptima, octava parte está bien. Pero para que ustedes aprecien el tesoro que tienen en este libro. Que Dios le bendiga y nos miramos la próxima.